Buenos días, nosotros somos el grupo 6 y el día de hoy hablaremos sobre los efectos de la electroterapia en los seres humanos. El cuerpo humano soporta unos 220 a 250 voltios y corrientes continuas desde 2.5 hasta 16 amperios. ¿Qué son y cómo se aplican en el cuerpo humano para tratamientos específicos? Los electrodos son los conductores que se utilizan para pasar corriente a un elemento no metálico. El surgimiento de estos data del siglo XX, cuando se empezó a utilizar la soldadura en los inventos eléctricos de la época. Esta tecnología se adaptó a otros usos, entre estos asociado al deporte y la salud. En medicina pueden usarse para la medición de funciones corporales y en procesos de recuperación. En el deporte, los electrodos se suelen utilizar para estimular músculos mediante descargas eléctricas leves. Se ha llamado a esto gimnasia pasiva. En el primer caso, el electrodo es adherido al cuerpo para emitir una descarga mínima de electricidad. De esta forma se utilizan instrumentos especiales para detectar el movimiento de órganos que reaccionan ante esta descarga, como el corazón, el sistema nervioso u otros. En el segundo caso, el electrodo es útil en procesos de recuperación diversos. En lesiones musculares o fisioterapéuticas, el electrodo ofrece una recuperación más rápida y eficiente de la función muscular. En implantes de piel, los electrodos permiten devolver la sensibilidad a través de choques eléctricos leves. También se utiliza el electrodo como estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o TENS en terapias para aliviar el dolor agudo o crónico. ¿Qué es la electroterapia? La electroterapia es un tratamiento fisioterapéutico en el que se utiliza la corriente eléctrica para estimular zonas del organismo afectadas por el dolor nervioso, inflamaciones y lesiones. ¿Qué es la corriente galvánica? Es un tipo de electroterapia que permite a través de corrientes pulsantes mantener un equilibrio químico en el organismo, evitando el envejecimiento prematuro, y es el mejor tratamiento antiarrugas para la piel. Y es recomendable utilizarla para aliviar el dolor en personas con trastornos musculares, articulares, nerviosos, etc. ¿Cómo se construye una celda galvánica? Es una celda electroquímica que se obtiene por las corrientes eléctricas a partir de una energía química. Este instrumento está formado por dos metales que se juntan por medio de un puente salino, el cual se encuentra en el medio de las dos celdas. Estas celdas galvánicas tienen dos electrodos que se encuentran sumergidos en el fondo de un electrolito. Y este electrolito se caracteriza por tener dos soluciones en el cual les permite el intercambio de iones por medio del puente salino. Fenómenos químicos de la corriente galvánica. Con el ánodo, los aniones con carga negativa reaccionan con el oxígeno para que así se pierdan electrones y produzcan la oxidación. Los electrones dejan al electrodo la disolución y el ion que los contenía. Con el cátodo, los cationes con carga positiva al reaccionar con determinados elementos sufren un aumento de electrones, lo cual produce la reducción. Los electrones penetran a través del electrodo, la disolución y los iones. Dosificación de la corriente galvánica. Este tratamiento varía dependiendo del paciente, pero la dosis normal que se establece es de entre un mínimo de 50 microamperios por centímetro cuadrado y un máximo de 1000 amperios por centímetro cuadrado. Esta dosis debe ser calculada según los centímetros cuadrados del electrodo más pequeño. Antes de usar este tratamiento, es recomendable hacer un examen previo como peso, presión arterial, si la persona es sedentaria, realiza deporte, para poder saber si el método es factible o no y descubrir ciertas contraindicaciones y precauciones establecidas por personas que usan marcapasos, personas con problemas cardíacos, mujeres embarazadas, piel en mal estado o con heridas. Técnicas utilizadas para aplicar la corriente galvánica. Baño galvánico. Se aplica en todo el cuerpo en un tiempo estimado de 10 a 20 minutos con agua a 34 grados centígrados. Para pacientes con somnolencia, pesadez, dificultad para realizar actividades, da alivio inmediato al dolor del paciente. Hiperhidrosis. Consiste en pasar corriente galvánica por la piel, la cual se sumerge manos o pies en cubetas de agua o solución fisiológica con un electrodo de bomba que emplea corrientes de 0.5 a 2 miliamperios durante 5 o 30 minutos dependiendo del avance de la enfermedad. Electrólisis. Se emplea la depilación eléctrica que consiste en introducir de manera ecoguiada hasta la zona lesionada una aguja de acupuntura, que está sumergida en una disolución conectada a una fuente eléctrica que tiene dos electrodos, que sería el activo que posee una forma de aguja que se coloca en la zona que se va a quemar y la otra para la destrucción del tejido fibrótico.
Es un proceso local inflamatorio que a su vez produce una fagocitosis y reparación del tejido. Dura entre 3 a 5 minutos. La fagocitosis es el proceso mediante el cual estos glóbulos blancos rodean, engullen y destruyen sustancias extrañas. Y ontoforesis. Se introducen medicamentos a través de la piel para disminuir la sudoración exagerada que se encuentra localizada en extremidades, axilas y rostro mediante el bloqueo de las glándulas sudoríparas y dura entre 10 a 15 minutos. La enfermedad para provocar un taponamiento de los conductos de las glándulas sudoríparas. La electroterapia es una técnica usada por los fisioterapeutas en la cual se emplea la corriente como un medio terapéutico para estimular zonas del organismo afectadas por el dolor, inflamaciones, músculos atrofiados y lesiones osteomusculares. Encontramos diversos efectos y funciones, pero en general estas corrientes trabajan emitiendo una señal o electricidad que se envía por unos cables. Luego eso llega a los electrodos y de ahí se transporta hasta la piel, el tejido muscular y las otras estructuras ubicadas en la zona. Sus beneficios son la disminución del dolor, aumento de la circulación, mejora del rendimiento deportivo, regeneración celular y del tejido muscular y efectos antiinflamatorios. La artritis puede causar dolor en una parte del cuerpo o en diversas articulaciones y músculos. Hablando sobre los tratamientos con electroterapia, la TENS, siglas en inglés de estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, funciona por bloqueo de mensajes de dolor al cerebro y modifica la percepción de este, causando una sensación de hormigueo que calma el dolor de manera temporal en la zona afectada. La electroterapia, utilizando técnicas como ultrasonido y terapia con láser de bajo nivel, puede ayudar a estimular el proceso de curación. Ahora explicaremos el caso específico de ultrasonido en artritis reumatoide. El ultrasonido continuo aplicado en agua sobre las caras dorsal y palmar de la mano aumenta la fuerza de prehensión del paciente, y esta técnica es elegida con frecuencia por profesionales de la salud por sus efectos antiinflamatorios y analgésicos. Atrofia muscular. La electroestimulación es posiblemente la terapia más utilizada y que mayores resultados ofrece para mejorar la función muscular y revertir la atrofia. La atrofia conlleva la rigidez, dolor y el desgaste de la musculatura. Por ende, la electroestimulación ofrece 3 principales beneficios para tratar la atrofia, los cuales son: 1. Aumenta el flujo de sangre en los músculos inactivos. 2. Mejora y activa la producción de fuerza y energía en los músculos, activación muscular y mitocondrial. 3. Reduce considerablemente el tiempo de rehabilitación. Mediante la electroterapia y su técnica de estimulación muscular eléctrica, EMS, se estimula la contracción de los músculos y a través de la técnica de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, TENS, se logra la disminución del dolor vinculado a la atrofia. Dolor de articulaciones. El tratamiento del dolor y la inflamación tiene como objetivo facilitar el movimiento y mejorar la coordinación de los músculos y las articulaciones. Estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, o TENS, utiliza corriente baja en oscilaciones de baja frecuencia para aliviar el dolor. Según la intensidad del dolor, puede aplicarse 20 minutos a algunas horas de estimulación varias veces al día. La terapia con TENS no debe aplicarse sobre o cerca del área donde se implanta un dispositivo electrónico, porque este podría afectar el funcionamiento de este tipo de dispositivos y, sobre todo, no debe aplicarse sobre los ojos. Dolor de hombro. Primeramente, se debe realizar un examen físico en el cual se determine el nivel de dolor y cuánto el paciente puede movilizar el brazo para determinar así cuál es el mejor tratamiento del mismo. Tratamiento por estimulación nerviosa. Una unidad de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea suministra una pequeña cantidad de corriente eléctrica a un punto clave del recorrido de un nervio. La corriente que se suministra a través de electrodos adheridos a la piel no produce dolor o daños al paciente. Sin embargo, puede causar la liberación de moléculas que mitigan el dolor, en este caso las endorfinas, o también bloquear las fibras que lo transmiten. ¿Cómo puede ayudar el tratamiento TENS para el dolor de muñeca? El tratamiento TENS interrumpe la transmisión de estímulos de dolor a través de los nervios involucrados hacia el cerebro. Por lo tanto, el cuerpo ya no siente dolor. Sin embargo,
La colocación de electrodos en la mano puede resultar difícil, por lo que el set de electrodos para los dedos y la muñeca se considera ideal el tratamiento TENS en la mano, pero se necesitan un estimulador TENS con al menos 2 canales y el almeraje debe ser ajustado de manera que se perciba una agradable sensación de hormigueo. La duración de la sensación debe ser de unos 40 minutos para lograr una duradera reducción de dolor. ¿Qué son los números complejos? Los números complejos son números que toman la forma de un número real más un número imaginario. Los números imaginarios son aquellos números que al ser elevado al cuadrado son igual a un número negativo. La unidad imaginaria es i, lo cual es igual a la raíz cuadrada de -1. A un número complejo se le puede asignar una amplitud y una fase. Aplicación de los números complejos en el campo de la electricidad. Los números complejos son una herramienta muy útil en el estudio de los circuitos de corriente alterna. Con los números complejos trabajamos en corriente alterna igual que si estuviéramos en corriente continua, con la diferencia de que en corriente alterna la tensión, la corriente y las características del circuito son números complejos. En circuitos de corriente alterna, las magnitudes como voltaje, intensidad de corriente, reactancia, inductancia, impedancia varían en forma fasorial. El tratamiento matemático de estas magnitudes puede realizarse mediante funciones senoidales o mediante funciones que involucran números complejos, de acuerdo a la fórmula de Euler. Una aplicación de los números complejos es el cálculo de impedancias equivalente en redes eléctricas a corriente alterna. Para entender, la impedancia eléctrica es la oposición al flujo de la corriente eléctrica de cualquier circuito. En circuitos como los transformadores son de gran ayuda al momento de trabajar con industrias y capacitadores. Debido a que son fuentes alternas más usadas, son senoidales. Los ingenieros que diseñan el sistema eléctrico de edificios o industrias lo hacen usando gran cantidad de números complejos, que se aplican en comunicaciones alámbricas e inalámbricas, ya que las soluciones a ecuaciones envuelven números imaginarios. Y no solo se usan aquí, sino en multitud de otras disciplinas, como por ejemplo en el tratamiento de imágenes o sonido, donde se aplican transformadas de Fourier que no son más que descomponer una señal en suma de senos y cosenos, pero haciendo con números complejos se resuelve muy fácilmente. Tratamientos de electroterapia más utilizados para una lesión. Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, o TENS. Este tratamiento consiste en la aplicación de corriente eléctrica para controlar el dolor crónico o agudo. Mediante el equipo TENS se administran pulsaciones de estimulación eléctrica en los nervios sensoriales, logrando de esta forma un efecto analgésico sobre el dolor. La técnica es no invasiva, sencilla y sin efectos secundarios importantes. Electroterapia interferencial IFT. Esta técnica consiste en la estimulación eléctrica de baja frecuencia para el alivio del dolor, estimulación muscular, aumento del flujo sanguíneo y reducción de edemas en los tejidos. IFT o electroterapia interferencial actúa esencialmente sobre los tejidos nerviosos. Por ello, los resultados más rápidos y eficaces se observan en el alivio del dolor y en la estimulación de los músculos. Estimulación muscular eléctrica, EMS. En la aplicación de esta terapia se utiliza un equipo con electrodos que son adheridos a la piel para generar impulsos que estimulen a las neuronas motoras y causen contracción muscular. También se le conoce como terapia de entrenamiento muscular, porque su efecto es parecido al que se obtiene cuando se ejercitan los músculos. Las afecciones musculares que se tratan con la EMS son la atrofia muscular, contracturas, estimulación de músculos paralizados, fortalecimiento de la estabilidad articular y tratamiento del dolor. Electroacupuntura. Esta técnica terapéutica se basa en los mismos principios de la acupuntura tradicional en cuanto a la estimulación de los puntos de energía corporal. La diferencia es que en la electroacupuntura se utiliza un equipo que produce impulsos magnéticos transformados en una corriente eléctrica mínima.
Esta corriente eléctrica pasa a través de 2 agujas que se colocan en los puntos enérgicos del cuerpo. La sensación que percibe el paciente es de un tenue hormigueo que se adapta de acuerdo a la tolerancia del mismo. La electroacupuntura se aplica en el tratamiento de dolor agudo y para minorar los efectos secundarios de la quimioterapia en las personas con cáncer. Protocolo para aplicar la electroterapia de una lesión. Se procederá a poner al paciente en una posición cómoda con el músculo a tratar de modo relajado y no tensionado. Este no debe llevar ropas que compriman en las zonas a tratar, y los electrodos no se han de poner directamente sobre la piel, sino envueltos en gasas o algodones. Además, estas fundas deben sobresalir al menos 1 centímetro del borde de los electrodos y deben ser mojadas en agua tibia y luego escurrida, lo cual ayudará a vencer el aislamiento eléctrico de la piel. Tras la sesión, el paciente irá notando la mejoría tanto de su dolor como de la contractura asociada. Si en un número de 5 sesiones el paciente no nota una mejoría, se deberá proceder a evaluar si la técnica es la más indicada para el caso del paciente.